Milena te orienta. Una vez más, Milena tu amiga, Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga, Milena. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Bienvenidos a Milena tu amiga. Esta tarde vamos a estar abordando el tema, los nuevos retos de El Salvador en frente al VIH y ante una respuesta también acelerada. Y a pesar de contar con tratamientos que son muy eficaces y se han convertido ya en una enfermedad que era mortal a una crónica, en los países desarrollados la infección por VIH sigue afectando a millones de personas, como por ejemplo en El Salvador, en Latinoamérica, y son miles las que cada año son diagnosticadas con este problema. El panorama en países desarrollados es mucho mejor que en otros países, como por ejemplo en África, a los que no llegan ninguno de estos fármacos. Sin embargo, tanto médicos como activistas señalan que todavía hay mucho por hacer. Realizar un diagnóstico, por ejemplo, precoz, tratar a los afectados y reducir algo muy importante que es el estigma y discriminación, ¿verdad? Son algunos de los retos frente al VIH, que es el tema de esta tarde. Y para hoy me acompaña el licenciado Julio César Ramírez, director de Monitoreo y Evaluación de Asociación Atlacat. Sí, de Asociación Atlacat. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a discutir un poco acerca de este tema. También está Salvador Sorto, técnico de Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional de VIH-Sida. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. El Ministerio. También el doctor Jorge Panameño, infectólogo e internista. Bienvenido, doctor. Y la doctora Zulma Méndez del Hospital San Rafael de la Clínica de VIH. Gracias. Bienvenida, qué bueno Buenas tardes. tenerla acá en el programa. Y bien, vamos a hablar ahora acerca de los retos, porque si bien sabemos que la lucha contra el VIH aún no está totalmente ganada, sí ya tenemos muchas ventajas, es decir, especialmente y quizás aquí con el infectólogo, pues contamos con bastantes investigaciones, los medicamentos también pues se han ido mejorando y esto ha hecho, como expliqué al principio, de ser una enfermedad mortal ya una enfermedad crónica. Sí, la verdad es que siempre vale la pena hacer un recuento histórico de cómo hemos logrado llegar hasta acá, porque hoy día incluso El Salvador ha sido reconocido en muchos foros internacionales por la forma tan impresionante con que se ha enfrentado esta situación, que vale la pena comentar parte ¿no? del manejo de las autoridades de salud en diversas administraciones y épocas, porque esta problemática se comienza a abordar en serio a finales de los 90, pero el punto es que al fondo de esto están los pacientes que un día decidieron empoderarse de la situación que se enfrentaba. Si nosotros regresamos a 1996, 97, por ejemplo, Al país. en El Salvador, ser positivo para VIH era una condena a muerte. Y no solo una condena a muerte, sino que entre el momento del diagnóstico y el momento del fallecimiento iban a pasar meses o años muy difíciles, porque la enfermedad provoca el aparecimiento de diversas otras enfermedades que se aprovechan de las defensas bajas, que causan mucho sufrimiento y dolor antes de que una persona muera. En este contexto se inserta la lucha de los pacientes que se organizan, y particularmente a través de la Asociación Atlacat, emprenden una serie de medidas legales dirigidas a obtener en un primer término el tratamiento medicamentoso. Ahí yo tuve el privilegio de colaborar con ellos y de colaborar allá por 1999 en la introducción de los esquemas de tratamiento antirretroviral. Y luego desde el 99 hasta la fecha del 2000 que se comienzan a dar ya oficialmente a través de tanto salud pública como la seguridad social en el país, y se diseñan los primeros protocolos de tratamiento, hasta ahora, casi 20 años después, cuando la cosa ha realmente cambiado notablemente en varios sentidos. Hace unos meses, un tiempo que celebraban el 10º aniversario del programa, no recuerdo en qué mes fue. Yo recuerdo que me causó una muy buena impresión ver a tantos médicos jóvenes y una estructura tan importante trabajando en el programa,
porque al principio se trataba de una situación que no era políticamente correcta y que Como que que, había como que en la ética y moral de una persona. había una era visión, como- una sí. visión peyorativa Sí, de los pacientes sí. de diferentes puntos de vista, y muy poca gente quería realmente estar involucrada. Sí. Y ya no digamos profesionales de la salud de las diferentes áreas. Ahora existe un equipo muy bueno, muy competente y completo, Y una agenda también. y una agenda de país nacional. sí. que es el punto quizás más importante, que todo esto es consecuencia de que un grupo de pacientes deciden poner la problemática del VIH dentro de la agenda del país, como Pero un han sido punto de muchos agenda. esfuerzos, y ya vamos a hablar Sí. con el representante de la Asociación Atlacat, pero aquí hablando de los doctores jóvenes que están ahí, pues antes tú estás encargada de la clínica de VIH del Hospital San Rafael. Sí, Milena, gracias por lo de joven, aunque ya casi no estamos tan jóvenes, pero y gracias, doctor panameño. Bueno, en la clínica estamos desde hace 12 años, Milena, cuando la administración, allá en el 2004, decidieron descentralizar el tratamiento antirretroviral que estaba concentrado en el Hospital San Rafael y en otros hospitales como Santa Ana. El resto de hospitales de El Salvador tomaron el desafío, ¿no?, de comenzar programas de VIH y atender a las personas de las localidades, ¿no? A la fecha, el Hospital San Rafael, según el sistema de monitoreo y evaluación de VIH que tenemos, yo tengo 1.124 pacientes registrados a esta fecha, ¿no? Esto implica muchísimo, como decía el doctor, una cantidad de trabajo, desde tener abastecido el tratamiento antirretroviral, atención hospitalaria y algunas otras estrategias que nosotras pues hemos adoptado para darle respuesta a tanta cantidad de gente muy compleja dentro de la época en la que nos estamos moviendo, y sobre todo con esta visión de nuevos retos, de una visión acelerada para disminuir el VIH, ¿no? Tratando de disminuir la morbimortalidad de las personas. Y en estos 12 años sí hemos visto, realmente hemos dado buena batalla, pero también hemos perdido batallas con mucha gente que esta nueva etapa busca precisamente no perder esas vidas y disminuir las infecciones. Hablando de eso, quizás uno de los principales problemas estudiando el tema para el día de hoy era que muchas personas llegan ya en una etapa muy avanzada, quizás a pedir ayuda, y porque generalmente pues pueden ser portadores, pero sin una prueba no puedes identificar que tú estás portando el virus. Entonces quizás se acercan cuando ya está el Yo tengo la malestar. impresión de que debido a la difusión que tiene el conocimiento de la problemática, no es muy frecuente que las personas lleguen en estado avanzado. Pero ya con algunos síntomas, doctor. No, incluso esta situación ha llegado a modificar los criterios de tratamiento. Cuando nosotros comenzamos a tratar a los pacientes, había unos criterios bien estrictos de unos exámenes especiales de carga viral, de conteo CD4, pero hoy día incluso la indicación es tratar al paciente inmediatamente sea detectado como positivo. Pero cada vez yo siento que en El Salvador desconocimiento sobre la enfermedad y sus peligros, realmente no podríamos decir que es nulo. que es No. alto como Claro. para generar Exacto. que muchas personas lleguen. Se ve, pero casi siempre cuando sucede estas situaciones son personas que tienen algún grado de yo le llamo irresponsabilidad social, ¿verdad? De que se dejan avanzar, pero existe toda la posibilidad para que alguien consulte tempranamente, ya sea a nivel público o privado, y sobre todo en los programas bien establecidos de salud pública y del seguro social, como para que reciba atención a tiempo y no llegue a estas circunstancias. Yo le decía porque fíjese que por acá tenía, y tal vez me pueden corregir, que se detectaron el año pasado 2 millones, ¿verdad?, de personas en todo el mundo. Pero dice que de esos 2 millones, 1/3 de las personas infectadas por el virus del VIH desconoce su estado, y un 47% conoce su situación tarde. Es decir, 47% según esta investigación, quiere decir que entonces sí Pero lo no fueron. en El Salvador. No, a nivel Eso es mundial, global. que uno de Claro, los problemas es África eso, sobre todo. Sí. que África. muy tarde se están diagnosticando. Aquí es importante diferenciar de qué epidemia estamos hablando, ¿verdad? Porque tenemos diferentes contextos. Las epidemias de África son conocidas como epidemias generalizadas.
la infección del virus del VIH es tal que está arriba del 1% en la población general. Pero existen países como el nuestro que se consideran de epidemia concentrada, en donde la infección... En áreas, dice usted, sí, específicas. epidemia concentrada se llama cuando en población general el número total de casos nuevos y viejos no llega al 1%, es menor del 1%, pero existen poblaciones particulares en las que ese dato es mayor del 1%, que es el caso de nuestro país. Por eso es que hay que diferenciar las epidemias, porque como bien dice el doctor panameño, lugares como África, con grandes extensiones, con grandes poblaciones, probablemente puedan ser estos datos. Pero nosotros tenemos datos en el país que se han realizado recientemente, en donde, como solo estoy confirmando lo que el doctor panameño ha dicho, tenemos buenos conocimientos sobre la infección del VIH. Usted me mencionaba antes de iniciar el programa, porque yo le decía qué pena que la prueba nacional, yo le decía que se suspendió, pero me decía que la prueba se sigue haciendo, pero en estos sectores focalizados. Lo que sucede es que el Día Nacional de la Toma de la Prueba, en el contexto en que se inicia, en ese momento de que estamos empezando la terapia antirretroviral, en ese momento en que tenemos un aumento en el número de casos, que la población no conoce bien la infección, fue una estrategia muy buena. Pero entonces cuando nosotros empezamos a... .56%, y este índice de positividad, al aumentar el número de pruebas, empieza a disminuir. Entonces pasamos de tener este 0.56 de índice de positividad en ese día a tener, el último año que hicimos la estrategia esta del día de la prueba, a tener un índice de positividad de cerca del 0.13%, con casi 140.000 pruebas en ese día. Se hace un análisis y se determina que la población en general está comprendiendo el mensaje, porque el otro dato que teníamos en el día de la prueba era que teníamos cerca de 350 casos positivos del día de la prueba, pero cuando íbamos a analizar los casos, de esos 350 casos positivos, más de 200 eran pacientes ya conocidos, una persona que ya era conocida, pero va y se hace la prueba en otro departamento, con la esperanza de que su situación virológica haya cambiado. Y eso no puede ser. Una vez tenemos la infección, lo que sí puede estar es una infección controlada, pero no desaparece. Por eso entonces se cambia, se tienen los estudios epidemiológicos de país en donde nos damos cuenta que el número de casos nuevos y viejos que nosotros conocemos como la prevalencia en poblaciones específicas, como puede ser en su momento, en el año 2008, en la población de mujeres transgénero, llega a ser de más del 25%, en hombres que tienen sexo con hombres llega a ser del 15%, y en trabajadoras sexuales llega a ser del 5%, se ve entonces la necesidad de cambiar la estrategia. Es decir, si estamos enfocar la estrategia, muy bien, ya hicimos bastante trabajo en la población general, debemos ahora mantener el trabajo en la población general, pero centrar los esfuerzos en estas poblaciones que precisamente por el estigma y la discriminación de la población y de los profesionales de la salud no pueden acceder a los servicios. Ahora, se cambia entonces la estrategia y ahora ya tenemos datos alentadores. Tenemos datos alentadores del 2012 en donde en la población de mujeres transgénero tenemos una prevalencia de cerca del 16%. En hombres que tienen sexo con hombres tenemos una prevalencia del 10% y en mujeres trabajadoras sexuales una prevalencia del 3%. Es decir, estamos cambiando el comportamiento de la epidemia, estamos cambiando el comportamiento de las personas y estamos cambiando también la vida de las personas. Así es. Bueno, la asociación Atalacat, pues ya como lo comentaba el doctor panameño, ha sido muy, realmente clave, digamos, en lo que se ha realizado aquí en El Salvador y en poner el tema del VIH en la agenda política incluso. Sí, ha habido diferentes acciones, ¿verdad?, que como institución se han desarrollado desde que nuestro director, Odil Miranda, pues tomó la iniciativa de luchar por los derechos humanos de las personas con VIH
Y es así como hemos venido marcando precedentes, el hecho de cambiar pues un código de trabajo, ¿verdad? Hacer reformas que antes solicitaban la prueba de VIH, todavía hay empresas que lo están solicitando. Y se puede pero, denunciar, claro. Sí, claro, se pueden abocar a las instituciones como Asociación Atlacat para hacer su denuncia y nosotros hacemos todo el proceso, ¿verdad? Para que no soliciten la prueba. Tenemos retos todavía como el estigma y la discriminación en el ámbito laboral, que es de los como más señalados por las personas con VIH. Tratan de encubrir de cualquier manera las empresas el todavía discriminar a la persona por su condición de VIH, ¿verdad? Entonces, todavía hay retos que podemos, como gobierno, como diferentes instituciones, seguirle apostando y apoyar para que no se siga dando el estigma y la discriminación. Tenemos un Día Nacional también de la solidaridad hacia las personas con VIH, tenemos nuestras diferentes embajadoras también para llegar un mensaje distinto a la población para que vea que todos y todas estamos expuestos a poder adquirirlo, pero también es responsabilidad de todos y todas también parar la infección, ¿verdad? Desmitificar toda una serie de mitos y prejuicios que todavía existen en la población, de creer de que todas las personas con VIH, por ejemplo, al recibir su diagnóstico se van a morir, cosa que no es así, ¿verdad? Okay. Sí, y esto es importante que conozcamos, como siempre, pues un programa que sea educativo, que volvamos a reforzar cómo una persona se puede infectar, es esta discriminación que aún existe latente. Esto es importante que lo recalquemos cuando regresemos de una pausa. Hoy estamos hablando acerca de los nuevos retos de El Salvador en el VIH ante una respuesta acelerada. Y otro reto al que se deben de enfrentar es que muchos pacientes, ya cuando son diagnosticados, ¿verdad?, con la prueba, a veces son reacios a iniciar el tratamiento o a continuarlo porque es un tratamiento de por vida. Y a veces, por supuesto, que tienen algunos efectos secundarios o qué sé yo. Doctor, esto es importante porque hablábamos fuera de cámara que muchos incluso no toman las precauciones necesarias, ¿verdad? A veces, y porque dicen, no, hay tratamientos, etcétera. Hay que, algo en lo que yo siempre insisto con mis pacientes es eso de la responsabilidad de una persona, hembra o varón, que se sabe infectado en relación a que, ¿por qué la enfermedad permanece en nuestras comunidades? ¿Por qué la epidemia, a pesar de llevar más de 30 años, no hemos podido, digamos, detenerla? Porque hay personas que mantienen conductas irresponsables que, sabiéndose infectadas, llevan un estilo de vida que conlleva riesgo para otros. Y en este punto también está con relación a la terapia antirretroviral, que déjame decirte, la terapia antirretroviral que hoy se utiliza tiene rostro humano. Cuando esto comenzaba, había que tomar hasta 24 cápsulas, 24 comprimidos, cápsulas con una serie de efectos colaterales. Hoy existe incluso modalidad de tratamiento que es una sola tableta que trae 3 medicamentos y una vez al día. Pero aquí uno cae en puntos como la adherencia al tratamiento y una serie de cosas que forman parte también de la responsabilidad, porque hay un fenómeno bien interesante y es que el virus se puede volver resistente, desarrolla resistencia a los medicamentos. Y entonces eso conlleva una serie de situaciones, de exámenes, de los medicamentos de segunda y tercera línea son mucho más caros y entonces después comienzan a diseminar en la comunidad virus resistentes a los medicamentos que se utilizan. Entonces está el punto de sentirse falsamente seguro, estoy en tratamiento, entonces yo no voy a usar las medidas en que he sido enseñado, porque el abordaje del problema del VIH no solo darle medicamentos a las personas, sino proveerles educación para que cambien y su conducta hacia una cultura de protección para ellos y para los demás. Y eso incluye cómo se va a tomar el tratamiento, ¿verdad? Así que es hasta cierto punto complejo, por eso es que lo ideal es abordar esta situación a través de un comité que tenga varias disciplinas, psicólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, los clínicos que manejan la situación, porque es complicado. Sí. Ahora, hablemos de
¿Cómo una persona se puede infectar del VIH? Porque hay que educar a la población y constantemente estarles diciendo. Exactamente, todavía existen prejuicios, ¿verdad? De cómo las personas creen que se pueden infectar del VIH. Nada más existen 3 vías, ¿verdad? Una es a través de la vía sanguínea, es decir, el contacto directo con sangre de una persona infectada. La segunda es a través de las relaciones sexuales sin protección, que en nuestro país es por lo que mayormente las personas se infectan. Y el tercero es la vía vertical, ¿verdad? Es decir, de la madre al hijo. Pero también ya estamos como país, de los avances que tenemos, que cada vez nacen menos niños infectados por VIH, ¿verdad? Porque a toda mujer embarazada pues se le realiza la prueba de manera voluntaria para que su bebé pues no nazca con VIH. Pero todavía le echan la culpa al zancudo, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que a través de la picada de un zancudo se puede infectar de VIH. Interesante. Y cuando tú me dices, por ejemplo, por vía sangre, cuando comparten jeringas de drogas... Los usuarios de drogas en países como Estados Unidos, ¿verdad? Se dan muchos casos. Sin embargo, en nuestro país, pues ya hay personas que consumen drogas inyectadas. Esto implica también que como país debemos estar preparados para que dentro de poco podrían existir personas que sean infectadas a través de esta vía. Entonces, debemos de tomar las medidas. Como un rebrote, no rebrote, pero sería como nuevos casos, una concentración de casos, exactamente, por droga nuevamente. Exacto. Sí, porque decíamos que generalmente por transfusión de sangre ya no hay. Es un protocolo que ya todo el mundo sabe que bien tiene riguroso. que ser, todo descartable. Exacto. No, es decir, se usa un protocolo que se denomina sangre segura, ¿sí? Entonces, siempre y cuando la sangre provenga de centros como el Centro de Sangre de la Cruz Roja, y los bancos de sangre en los hospitales legalmente establecidos, que hay un protocolo ahí en donde prácticamente ya no se ven casos en nuestro país, como al inicio de la epidemia, asociados a la infección a transfusión de sangre o derivados, no solamente sangre, plaquetas, plasma, suero, ¿verdad? Y este punto es importante porque la sangre segura está garantizada. Solo mencionar un dato: al país le cuesta aproximadamente anualmente cerca de $8 millones garantizar la sangre segura, precisamente por todos los controles de calidad y todas las pruebas que se le debe hacer a la sangre que es donada en los centros de salud del Ministerio de Salud. Pero también otro dato importante que hay que recalcar es, y el doctor lo decía, la responsabilidad de las personas VIH positivas, una vez que conocen su diagnóstico, deben de ser adherentes. Como lo es adherente un hipertenso, como lo es adherente un diabético, con cualquier enfermedad crónica que debe tomar un medicamento, igual tiene que ser la persona viviendo con VIH. ¿Cuáles son las consecuencias de la no adherencia? Las consecuencias de la no adherencia principalmente están en la salud de las personas, por todos los efectos que pueda tener. Pero si queremos dejar de analizar los efectos en la salud de las personas y queremos verlo desde el punto de vista económico, tenemos que cambiar de esquemas, pasar de primera a segunda a tercera línea. Cuando una persona es irregular en su toma de medicamentos, de repente tenemos los datos de que llegan al hospital y dicen, mire, ya el medicamento no me hace nada. Tenemos que estudiarlo. El estudio de genotipaje que lo tenemos en el país, de biología molecular, para determinar la resistencia o no, cuesta alrededor de $1,100, $1,300 por persona. Claro, sí. Y entonces si resulta que la persona es resistente al medicamento de primera línea, pasamos a segunda línea. Y la persona sigue irregular en su toma de medicamentos, tenemos que hacer un nuevo genotipaje y pasa a tercera línea. Hasta el año pasado los costos de cada una de las líneas eran $190 al año, primera línea de tratamiento, $1,900 al año, segunda línea de tratamiento, y $22,000 al año, tercera línea de tratamiento. Wow. Precisamente por la estrategia de acción acelerada, por las presiones y la ayuda de sociedad civil, por los estudios clínicos, se han logrado bajar los costos. Este año nosotros recibimos una muy buena noticia, es que los costos de los medicamentos antirretrovirales han disminuido. Primera línea que costaba $190 y cuesta $175. Segunda línea que costaba $1,900 y cuesta $1,500. Donde tenemos el dramático descenso es tercera línea, que pasamos de $22,000 a $9,000 al año.
pero también las implicaciones que tiene. Con 100 pacientes en tercera línea se hace insostenible la epidemia. ¿Se hace qué? Insostenible. ¿Por qué? Porque Sí. si tienes 100 pacientes Sí. a $9,000 Cada uno. por paciente cada uno, Por año. entonces Por por año, $8,000. por año. ¿Y se tiene algún dato del porcentaje de personas que están viviendo positivo en El Salvador? Tenemos alrededor, nosotros históricamente en el país tenemos un acumulado desde el primer caso que se diagnosticó en 1984. ¿verdad? 84 el primer caso, tenemos un acumulado de 33.600 casos hasta la fecha. Es un acumulado. Pero sabemos que en los primeros años de la epidemia las tasas de mortalidad eran altas porque no teníamos tratamiento, porque desconocíamos la enfermedad, porque las personas no se cuidaban por muchos factores. Hoy lo que tenemos es, en total, entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud, tenemos alrededor de 10.250 personas en terapia antirretroviral. Aproximadamente un 75% de estos pacientes están en el Ministerio de Salud y el otro 25% está en el Seguro Social. Lo importante es que estamos trabajando conjuntamente ambas instituciones para garantizar la terapia antirretroviral. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a los porcentajes, porque es importante, no sé si la población joven es la que está siendo ahorita mayormente afectada, ¿verdad? Infectándose, o qué población en El Salvador. Bueno, mi percepción, Milena, ahorita, al menos en mi clínica, ¿no? Abajo de 35 años hay un alto riesgo de que las personas se infecten. Lógicamente esto tiene que ver porque sos muy activo sexualmente. Como el doctor decía anteriormente, esto de buscar a las personas en grupos focales específicos, por ejemplo, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres trans, trabajadoras o trabajadores del sexo, nos ha permitido diagnosticar más en estas poblaciones, ¿no? Yo le contaba al doctor que yo me sentía abatida, porque a mí cada caso nuevo me angustia, ¿no? Yo, de cara al paciente, tú te sentís, como médicos sentimos lo que significa, ¿no? Pero sí estamos viendo que estamos haciendo bien las cosas al diagnosticar chicos entre 20, 25, 24 años que no debían haberse infectado, pero sin embargo los estamos detectando. Y una detección temprana nos ayuda a que estas personas ya no sigan la cadena de transmisión, que es lo que el doctor te decía, ¿no? Mi población, creo que es por las características de mi hospital, le llega mucha gente joven, muchísima gente joven. Nuestro mayor número de personas están abajo de los 35 años, pero sí tenemos... ¿Y se han infectado por...? La vía sexual. Tenemos cada vez más un grupo creciente de niños que sobrevivieron la transmisión de la madre al hijo, y el Bloom ya cumplieron 18 años y ya pasan a la consulta de adultos. Y tenemos también adolescentes que se infectan, algunas niñas que son detectadas en su embarazo. Por eso la eficacia de lo que te decía Julio, ¿no? Eliminar la transmisión de la madre al hijo también nos permite que muy intensivamente busquemos la infección en las mujeres embarazadas. Yo lo que noto, Milena, es que como si tú ves, salud está muy con las pilas puestas, y nosotros tenemos muy claro que existe la obligación de adaptarnos a nueva época que se avecina. Sí necesitamos que otras áreas del país, otros entes vivos se metan dentro de esto. Por ejemplo, educación. La doctora Nieto mencionaba ahora que fue el aniversario de Fundación Atlacat, que definitivamente salud está haciendo lo que le toca, pero necesitamos que esos otros actores, necesitamos una renovación en el tema de la educación sexual en nuestra gente. Hace mucha falta, ¿no? Básico. Dos, la cuestión de esto de los trabajos. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, me pusieron a hacer el polígrafo para tener trabajo. Ajá, no le hicieron una prueba de VIH, pero le hicieron a través de una prueba de polígrafo, le preguntaron, ¿y usted toma medicamento? ¿Y usted tiene VIH? Preguntas tan directas que lógicamente no las pasan y irremediablemente son eliminados de los trabajos. Entonces hay formas muy sutiles de descartar a una persona para que pueda trabajar como tiene derecho, y también estamos con que estamos obligatoriamente llamados a meternos en una transformación de la educación sexual en el país. Lo que el doctor decía sobre los pacientes, ¿no? Que tienen una responsabilidad y una obligación personal de tomarse su medicina, de ser adherentes, de no mutar su virus, es cierto.
pero también yo que no tengo VIH tengo la obligación de usar un preservativo, un condón. Yo que no tengo VIH tengo la obligación de decirle a mi pareja, hacete una prueba de VIH, y yo que no tengo VIH tengo que tratar de evitar no infectarme, porque la otra persona, si el doctor Sorto tuviera VIH y yo no tengo, tenemos relaciones sexuales, la responsabilidad podría, no me vea así, doctor, podría ir mixa y mixa, pero es que yo también no soy una niña chiquita, yo también tengo una responsabilidad, tienes que ser autoeficaz para cuidar tu salud. Entonces, si él no me lo dijo y no usó un condón, yo uso un condón y me aseguro de que él no me transmita una infección que luego va a ser para toda la vida. Entonces, sí, los pacientes tienen una responsabilidad grande, pero también la población tiene, lo que decíamos antes, una percepción muy juvenil del riesgo, que dice, no, es que a mí no me va a dar. Y algo que he visto muy, pero muy frecuentemente es que la gente dice, es que yo confío en él, yo confío en el doctor Sorto, que se ve bien limpito, bien bonito, y él no tiene VIH. Entonces ligamos un concepto meramente idealista, la confianza, que es romántico, es utópico, a un hecho objetivo de que yo puedo tener VIH y no aparentarlo, el doctor puede tener VIH y no aparentarlo, y por tenerlo lo podemos transmitir. Entonces a la gente hay que quitarle esa visión tan mágica, tan mágica, religiosa, ¿no? Y tan subjetiva de creer que el VIH se transmite cuando mi confianza falla. Y la confianza en la pareja, sobre todo en parejas heterosexuales, es lo que ha hecho que muchas personas se infecten. Y eso es importante porque el condón, bueno, no es 100% también efectivo, porque tiene mucho que ver a la hora también de manipular, ¿verdad? Bueno, igualmente creo yo que sería más que todo, no tanto como exigir. El punto aquí es que ahí entramos en otro campo. Estamos en el campo de la higiene de la reproducción, en donde no debemos perder de vista que VIH es apenas uno de los tantos elementos que pueden darse como enfermedades de transmisión sexual. Y entonces ya no se trata solo del VIH. Sí. Yo sí insisto también con mis pacientes, cuando usted se expone a una enfermedad, se ha expuesto a todas ellas. Sífilis, que tenemos un rebrote de sífilis en este momento, yo he estado viendo. Hepatitis B, tenemos un rebrote, yo he estado viendo muchos casos de hepatitis B recientemente, y por ahí viene herpes y una serie de situaciones en donde, y que algunas enfermedades como el herpes y todas las que producen úlceras facilitan la adquisición del VIH. Entonces ahí entramos en otro campo un poco más complejo, que tiene que ver con en qué grado estamos educando a nuestra población para que aprenda cuáles son los grandes desafíos que hay cuando se inicia la vida sexual activa. ¿Cuáles son los riesgos? Porque aquí también tenemos que hablar de la gran tragedia que se llama la maternidad precoz en nuestro país, que nadie habla de eso, de la situación. Que viene desde eso, y luego la gran estela de infección de transmisión sexual, gonorrea y clamidia pueden dejar como secuela la infertilidad para toda la vida. No, y también que no sean tan naivos, como decía la doctora, en el sentido que muchos a veces juguetean antes de lograr una penetración total, o juegan con la penetración, y al final para el coito pues utilizan el condón, entonces y después le van a tirar la culpa al condón. Entonces, la necesidad de educarnos. O lo que es peor, Milena, la gente puso en último lugar el sexo oral como una forma de infectarse, y para ciertas prácticas sexuales se protegen para el coito, vaginal o anal, pero el sexo oral lo hacen sin protección. Entonces muchas de las personas llegan sorprendidas, doctora, pero es que yo me protejo, yo no entiendo cuándo me pasó. Pero como son con los flujos. Y le preguntas, ¿y para el sexo oral te protegiste? No, no me protegí. Entonces decime quién anda a una perfecta salud bucal, a menos que tú dediques mucha inversión a una salud bucal adecuada, y también el riesgo ahí se aumenta. Entonces sí hay que tapar todas esas posibilidades donde el virus puede entrar, lo que tú decías, los juegos preliminares antes del coito, ¿no? El prestarme juguetes. Hay lugares donde hay, bueno, en El Salvador hay lugares donde se hacen orgías y donde hay ciberorgías, y donde tú puedes llegar a sitios oscuros, le llaman ellos, sitios oscuros donde tú no ves nada, pero tienes sexo con cualquiera y cualquiera tiene sexo contigo. Entonces es muy importante de que la gente entienda que en estos lugares, y de esta forma,
se puede infectar, como el doctor decía bien, no solo VIH, sífilis, que sí estamos viendo un rebrote, hepatitis B y todas estas infecciones condilomas, ¿no? Yo creo que la gente es cíclica, Milena. En los años 80-90 hubo un miedo, ¿no? La población elevó sus alertas hacia la infección. Pero luego cuando se hacen las cosas bien y dice, no, la gente vive, mire qué bien se ve, sí. Mire qué buena vida, entonces bajas la guardia, pero luego estamos de nuevo en una época donde estamos teniendo gente, este nuevo rebrote de infecciones que ya lo teníamos controlado. Interesante. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, hay mucho que aprender todavía en cuanto al tema del VIH, regreso en breve. De hoy, ¿consideras que en nuestro país se ha avanzado en los tratamientos médicos para las personas que son portadoras del virus VIH? Scooby O'Neill dice, considero que no mucho porque la gente siempre debe pagar caro los tratamientos, falta mucho para eso. Carranza, no creo, no solo en medicina, sino en ayuda psicológica, aún hay que hacer más. Robertito Aguilar, la verdad que no ha avanzado la población, necesitamos saber más sobre este tema, ya que hoy en día todavía hay mucha gente que esto, y se lo ve como un tema tabú. Me encanta que un programa como ustedes tome conciencia en tocar ese tipo de temas, necesitamos saber más sobre esto, y la verdad falta mucho para que en este país sea fácil llevar una enfermedad como esta, ya que es muy difícil, de tratamientos muy carísimos. Chualf, pues yo pienso que sí se ha avanzado en cuanto al medicamento, pero a veces no es tanto medicina, sino que deben de quitarse aquella exclusión en el ámbito social y laboral. Una persona portadora de VIH en nuestro país muere más que todo por discriminación y no por falta de medicamento. Bien informado, Chu. Blanca de González, me encanta su programa, tiene temas interesantes, pero considero que no, definitivamente años atrás era algo que solo mencionarlo era mal visto, la gente tenía miedo, ahora ha avanzado, pero de forma lenta la gente paga mucho aún más porque la gente siempre los ve como bichos raros, cosa que debemos de cambiar. Hay que buscar soluciones de raíz y no esperar a llegar a la enfermedad. Gracias por la oportunidad de participar. Franny, yo pienso que tales sí, pero lastimosamente no estamos bien informados o educados respecto al virus y a veces por eso creemos que todo está perdido. Bueno, en cuanto a los tratamientos hemos visto, ¿verdad?, que hay una respuesta a nivel nacional. La mayoría de personas reciben tratamiento. Sí, yo quisiera decir que realmente la situación ha mejorado notablemente desde el año 2000 hasta la época. Virtualmente cualquier persona que consulte a un servicio de salud público, llámese Seguro Social, Salud Pública, no sé si el sistema militar mantiene un programa, sanidad militar, pero tiene acceso pleno y completo y sin ninguna restricción. Sí. Entonces, en ese sentido, ha habido realmente un avance grande. En El Salvador ya nadie debería morir de VIH y con sus complicaciones, porque no hay razón para ello. Hay manera de acceder al tratamiento gratuitamente. Lo que sucede es que en ocasiones hay una serie de circunstancias que van desde desconocimiento, bajo nivel educativo, vergüenza de ocultar la enfermedad, y muchas veces eso está detrás de alguien que deja avanzar su enfermedad. Yo quisiera que me explicaran eso de la respuesta acelerada, ¿por qué se denomina así? Ya, lo que sucede es que precisamente cuando se analizan los datos a nivel mundial de VIH, los gobiernos y los organismos de cooperación que trabajan en la respuesta al VIH empiezan a ver datos alentadores de la epidemia, porque en general la epidemia está mejorando en el sentido que hay menor número de personas que se infectan. Entonces la acción acelerada es la propuesta de ONU-SIDA global, y que el país también está en este momento evaluando si la acepta o no, si puede comprometerse con la acción acelerada, porque la acción acelerada lo que nos lleva es al 2030, que es la meta, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2030 ONU-SIDA propone 0 nuevos casos de transmisión materno-infantil, 0 muertes relacionadas al VIH y 0 estigma y discriminación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa meta, ese horizonte, a esos hay que establecer o hay que trabajar en unas estrategias que nos permitan llegar a esto. Y parte de esas estrategias, el doctor panameño muy bien lo mencionaba, son
¿cómo vamos a hacer con los esquemas de tratamiento? Hoy por hoy hemos cambiado bastante a como se hacía inicialmente. Nosotros estamos en el país, hace más o menos 2 años, trabajamos con todos los clínicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social para tener un protocolo, una guía de atención en VIH unificada, en donde adoptamos las propuestas de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, en donde básicamente el criterio era toda persona con un conteo de células de CD4 menor de 500 debía de iniciarse terapia antirretroviral, y en mujeres embarazadas, que antes le dábamos tratamiento únicamente durante el embarazo, a la mujer embarazada le damos ahora tratamiento para todo el embarazo. La acción acelerada lo que viene a cambiar es un poquito estos criterios y dice, mire, usted ya no le tiene que dar así, usted ahora es una persona infectada, empieza el tratamiento ya, pero con eso hay que tener mucho cuidado porque tiene sus costos en cuanto a inversión. Yo decía, pero sí considero que para que la población sepa, sí se está brindando tratamiento y sí también está al tanto del estigma y discriminación, que creo que es donde más se debe de seguir trabajando. Y yo quiero, antes de cerrar el programa, que donde se puede consultar si alguien tiene alguna duda. Yo sé que la Asociación Atlacat pues tiene teléfonos donde pueden hablar, si quieren mayor información. Generalmente, como las personas estamos evolucionando, ¿verdad? Hoy las redes sociales son una gran cosa, entonces el Facebook de la Asociación Atlacat Vivo Positivo, ahí pueden consultar, pueden llamar a nuestro teléfono que es el 2298-7432 y ahí hacer todas las consultas, es totalmente confidencial, es gratuito, y si necesita usted también porque conoce que tiene VIH y necesita acompañamiento, pues nosotros les ayudamos, ¿verdad? Porque como bien lo mencionaban algunas de las personas, el mayor problema que enfrenta una persona con VIH es el estigma y la discriminación. Primero aceptar su diagnóstico, ¿verdad? No es fácil para ellos, pero hablar con su familia, creo que es el segundo paso que es muy importante, y yo lo felicito a la Asociación Atlacat y lo felicito también por todas esas acciones, por lo que han hecho en el país, ¿verdad? Y porque siguen vigentes. No, al contrario, nosotros también queremos hacerle un pequeño reconocimiento a su programa y a usted en particular también por todo el apoyo que siempre brinda en el tema de VIH, y es esto lo que necesitamos, ¿verdad? Ir cambiando prejuicios, paradigmas de que el VIH puede llegar a cualquier persona, pero también nosotros podemos apoyar desde diferentes ámbitos, en el caso de usted, de ser una personalidad pública, ¿verdad? Llevando la información correcta y apoyando también las diferentes acciones. Yo les agradezco y quiero decirle a todos los que son parte de la Asociación Atlacat que ustedes me han sumado a mí, más de lo que yo creo que les he sumado a ustedes, porque me ha acercado a esta problemática y creo que es muy importante que nosotros hablemos sin prejuicios de esta enfermedad, porque hay mucho por hacer y como tú mencionaste, puede estar a la vuelta de la esquina de nuestras vidas. Así que les agradezco por este reconocimiento. Las puertas de Milena Tua Amiga siempre están abiertas, y también al doctor Panameño, muchísimas gracias por siempre colaborarnos, también en el hospital por esa labor que están haciendo en el Hospital San Rafael, y también al ministerio. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Me despido de todos ustedes diciendo que hoy hay que informarnos y sobre todo hay que tomar responsabilidad acerca de nuestra vida y de nuestras también relaciones sexuales, porque ya conocimos hoy que es una de las causas, ¿verdad?, de donde mayormente pues se están infectando los jóvenes, sobre todo en El Salvador. Así que por favor cuidémonos y muchísimas gracias nuevamente por ese reconocimiento. Todo mi cariño y nos vemos primero Dios mañana.